Algunos creen que su nombre se debe a una cianobacteria estacional, la Trichodesmium erythraeum, que en ocasiones le da un cierto tono rojizo. Otros, en cambio, creen que su origen es mucho más épico y a la vez dramático, que tiene que ver con todos los egipcios que murieron cuando Moisés salvó a los israelitas separando las aguas de este mar con la ayuda de Dios. Sea como sea, el Mar Rojo está hoy más rojo que nunca, y no precisamente ni por su nombre ni tampoco por su color. Fijaos. Los ataques del Mar Rojo suponen otra amenaza para la economía mundial. El caos en el Mar Rojo podría encarecer los productos para la economía mundial. Los ataques a la navegación en el Mar Rojo son un golpe para el comercio mundial. En 2023, unos 24.000 buques han navegado por esta ruta, lo que representa en torno al 10% del volumen del comercio marítimo mundial. Esto incluye el 20% del tráfico mundial de contenedores, casi el 10% del transporte marítimo de petróleo y el 8% del de gas natural licuado. Amigos, los hutíes han decidido atacar los barcos que atraviesan la zona como protesta por la ofensiva de Israel sobre Gaza. Los hutíes son uno de los dos bandos que desde hace años llevan luchando en la guerra civil de Yemen. Hablamos del que también es considerado como el brazo yemení de Irán. En este caso no hablamos de un pequeño grupo terrorista, sino de una fuerza de combate razonablemente organizada con años de experiencia de combate. Fijaos por ejemplo en este vídeo publicado por ellos mismos. Como veis, no hablamos de cohetes improvisados o asaltos en lancha con baja preparación, sino de auténticas operaciones anfibias, algo que lógicamente supone un serio peligro para los barcos de mercancías que atraviesan el canal de Suez en una u otra dirección. Es decir, que una de las vías marítimas más importantes de todo el mundo está ahora bajo amenaza. بعون الله تعالى عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واجتيازها إلى الساحل اليمني. Algunas compañías ya están anunciando que dejarán por ahora de transitar estas aguas. Maersk, la mayor naviera del mundo, suspende la actividad a través del Mar Rojo por los ataques desde Yemen. Por supuesto, como os podéis imaginar, esto ha hecho saltar todas las alarmas en Occidente, hasta el punto de que muchos de los países de la OTAN están organizando una operación naval a gran escala precisamente para garantizar la seguridad en la zona. Pero, ahora bien, ¿cómo es posible que un grupo rebelde yemení sea capaz de poner contra las cuerdas una de las principales rutas navales del mundo? ¿Quiénes son exactamente los hutíes y qué peligro representan? Amigos, amigas, en este vídeo vamos a responder a todas estas preguntas. Gasolina y arranquemos. Os lo hemos contado ya en varios vídeos. La primavera árabe nació con mucha expectación, pero al final fue un desastre. La crisis de varios gobiernos autoritarios en el norte de África y en Oriente Medio no mejoró las cosas, sino que sembró en muchos países un enorme caos. Hace poco, sin ir más lejos, aquí en VisualPolitik os hablábamos de Libia. Pues bien, Yemen es otro buenísimo ejemplo. Y es que veréis, cuando empezaron a estallar las primaveras árabes por aquí y por allá, hacia el año 2011, los hutíes, un grupo establecido en la zona norte de Yemen, vieron su gran oportunidad. De esta forma, su entonces líder, Abdul Malik al-Houthi, declaró el apoyo de este grupo a las manifestaciones que habían surgido en el país precisamente para pedir la renuncia del por entonces presidente Ali Abdallah Saleh. En paralelo, sus hombres hicieron con el control de la región norteña de Sadá, que se convertiría en el gran bastión hutí. Y a pesar de que en un primer momento este grupo participó en los diálogos que se organizaron pues para reconstruir el sistema político yemení tras la salida de Saleh, lo cierto es que en 2014 se levantaron en armas contra el gobierno. Comenzó así una cruenta y larguísima guerra civil entre los hutíes y el bando del gobierno yemení, el cual dio muy pronto muestras de una enorme debilidad. Incluso perdió rápidamente el control de la capital, Sanaa, lo que obligó a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes a entrar de lleno en la guerra. Un desastre. Os lo hemos contado ya en vídeos anteriores, porque pese a todo, los hutíes resistieron. We have achieved a resounding historic defeat against the forces of aggression. Today they are extremely angry, and we say to them, die of your anger. We say this to the Saudi regime and its allies, the Americans, the British and the Emiratis. Y no solo resistieron, sino que poco a poco comenzaron a producirse escaramuzas marítimas. Digamos que el ataque y el secuestro de barcos tiene una doble función. Por un lado, pues puede ayudar a los grupos como los hutíes a conseguir financiación. Por otro, son una importante fuente de propaganda y de influencia internacional. Y así, de esta forma, en 2018 ya podíamos encontrarnos con evaluaciones y alertas de seguridad como esta.
La costa occidental de Yemen se extiende a lo largo del Mar Rojo, un estratégico punto de estrangulamiento marítimo por el que pasa anualmente casi el 8% del comercio mundial, incluidos importantes cargamentos de hidrocarburos. Las tácticas asimétricas de insurgencia marítima de los hutíes amenazan la seguridad en el sur del Mar Rojo, permitiendo a los hutíes y a sus patrocinadores iraníes desafiar a sus adversarios en una vía fluvial estratégicamente vital. Amigos, a comienzos de 2021, justo antes de dejar el poder, el gobierno de Donald Trump incluyó a este grupo en la lista de organizaciones terroristas, algo que fue criticado muy duramente por Naciones Unidas, porque supuestamente podría limitar la asistencia humanitaria en la zona bajo control hutí. Quizás por esta petición, poco después, el nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, revocó esa decisión. Pero ahora, dados los acontecimientos, podemos volver al punto de salida. Fijaos. Estados Unidos estudia volver a calificar a los hutíes como grupo terrorista tras el secuestro de un barco. Pero, queridos amigos, amigas, no vayamos tan rápido. Para poder entender este enorme berenjenal, lógicamente, lo primero de todo es saber qué son exactamente los hutíes, de dónde salieron, por qué luchan. ¿Son acaso un grupo religioso, o político, o yihadista? ¿Qué tienen que ver los ayatolás en toda esta historia? Pues prestad mucha atención porque hablamos de un grupo bastante, pero que bastante singular. Hutíes, un puñal contra Riad. Bien, empecemos echando un vistazo a este mapa. Como podéis ver, los hutíes son originarios, como decíamos antes, de la zona norte de Yemen, específicamente de la región de Saad, una región fronteriza con Arabia Saudí. Desde 2011, esta facción comenzó a tomar el control no solo de Saad, sino también de las regiones contiguas del sur del país. Y así, poco a poco, los hutíes extendieron su control sobre gran parte del Yemen. Y como los hutíes son un grupo zaidí, que es una rama del chiismo, el enfrentamiento con Arabia Saudí pues estaba servido. Riad entendió perfectamente que la victoria de los hutíes hubiera supuesto que Yemen pasara a formar parte del círculo de control de Irán. Y solo tenéis que echar un vistazo a un mapa de la región para entender por qué esto era un peligro. Si Irán controlara Yemen, no solo rodearía de facto a Arabia Saudí, sino que además controlaría uno de los pasos comerciales más importantes del mundo, el estrecho de Bab al-Mandab, la entrada o salida al Mar Rojo, y por tanto un paso necesario para las rutas comerciales que atraviesan el canal de Suez. Seguro que en los últimos años todos habéis oído hablar mucho de los despliegues militares que Estados Unidos, Francia, Japón e incluso China han hecho en el pequeño país de Djibouti, una pequeña república que hoy alberga una concentración sin precedentes de posiciones navales. Pues bien, seguro que ahora entendéis perfectamente el motivo detrás de esta especie de empecinamiento con Djibouti. Pero eso no es todo. Desde el año 2004, cuando el líder hutí Hussein Badreddin al-Houthi fue asesinado en combate, este grupo ha sufrido un largo proceso de radicalización. Hoy, para que os hagáis una idea, su eslogan es tan peculiar y radical como este: Dios es grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldición a los judíos, victoria al Islam. Algo que dicen es metafórico, pero claro, me da que no os van a convencer. El caso es que en 2014 este grupo se lanzó claramente a por el control del país. Entonces, ante el peligro de que Irán se hiciera con el control de Yemen de la mano de un grupo cada vez más radicalizado, se produjo la intervención militar del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico en 2015. Fijaos. En marzo de 2015, Arabia Saudí, Bahrein, Kuwait, Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Marruecos, Sudán y Senegal anunciaron una intervención militar sobre Yemen con el objetivo de respaldar al gobierno y revertir los avances de los rebeldes hutíes en el país. La campaña se dio por tierra y aire, algo que supuso el estreno en combate de las capacidades saudíes. Pero amigos, amigas, la intervención de los estados árabes del Golfo vino con una sorpresa, una férrea y muy preparada resistencia hutí con la que nadie contaba. Guerra en Yemen. Un ataque con misiles hutíes contra un desfile militar causa 32 muertos. Los hutíes afirman que los ataques con drones tienen como objetivo varias ciudades saudíes. Los hutíes han disparado 430 misiles y 851 drones contra Arabia Saudí desde 2015. El apoyo iraní, su conocimiento del terreno y sus tácticas de contrainsurgencia hicieron que los hutíes no solo lograran revertir la ofensiva del gobierno yemení y sus aliados internacionales, sino que desde el año 2019 comenzaron también a atacar deliberadamente instalaciones petroleras saudíes y posiciones de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Llegaron incluso a emplear misiles balísticos en sus acciones ofensivas.
Estados Unidos muestra nuevas pruebas de armamento iraní en Yemen y Afganistán. Y así es como la guerra civil del Yemen se convirtió en una guerra particularmente letal. Para que os hagáis una idea, se estima que ya han muerto casi 400.000 personas como consecuencia de la guerra en un país cuya población es de poco más de 30 millones de habitantes. Pero bien, ahora que conocemos mejor a los hutíes, ahora nos toca lanzarnos de lleno al objetivo de este vídeo, lanzarnos a nadar a las aguas del Mar Rojo. ¿Qué es lo que está pasando exactamente en esa zona? ¿Qué riesgo representa el control hutí en este importante paso marítimo del que os estamos hablando? ¿Está realmente en riesgo el tránsito comercial por el Mar Rojo? Pues atentos. Los rebeldes y el mar. Arrinconado por Arabia Saudí, Egipto y Sudán, el Mar Rojo es una de las puertas de entrada y salida al Canal de Suez. Se estima que por allí pasa cerca del 12% de todo el comercio mundial y hasta un tercio de los contenedores que se mueven por todo el globo. Es una salvajada. Justamente por eso, la ofensiva hutí lanzada en estas aguas se ve con tantísima inquietud. Pensad que los ataques hutíes tienen lugar especialmente en el estrecho de Bab el-Mandeb, que separa el Cuerno de África de la península arábiga. Este espacio tiene una longitud de 115 kilómetros, pero de ancho llega a medir entre costa y costa apenas unos 29 kilómetros, lo que, como os podéis imaginar, deja las grandes embarcaciones en bandeja de plata para los hutíes. Por ahora, una de las soluciones que están adoptando algunas compañías es desviar sus embarcaciones por el Cabo de Buena Esperanza, al sur de Sudáfrica. Es decir, están optando por rodear todo el continente africano. El problema, queridos amigos, es que esto supone muchísimo más tiempo y sobre todo muchísimos más costes. El cambio de ruta a través del Cabo de Buena Esperanza prolongará los tiempos de tránsito entre 7 y 10 días, pero eso depende de dónde se encuentre el buque cuando se haya tomado la decisión de cambiar la ruta. Dependiendo de la ubicación del barco, algunos pueden experimentar un retraso aún mayor, de 2 a 4 semanas, si han tenido que desviarse del Mar Rojo. El desvío a través de África agregaría 7 días a los viajes entre el sur de Asia y Estados Unidos y 10 días a los viajes entre Asia y Europa a través del Cabo de Buena Esperanza, y las estimaciones sugieren que los costos adicionales, tránsito y combustible, estarán por encima de los $2 millones por barco. Y claro, hablamos de muchos barcos. Para que os hagáis una idea, cada día de media 50 barcos atraviesan el Canal de Suez. Hablamos por tanto de unos 1.500 barcos cada mes. Por tanto, el coste potencial es multimillonario. Hablamos de cientos y cientos, incluso miles de millones de dólares mensuales. Para colmo, las operaciones de estos rebeldes en el Mar Rojo están mostrando un nuevo nivel de capacidades técnicas mucho mayores de los que se pensaba inicialmente. Hablamos de que a las capacidades previas de manipulación de misiles balísticos que ya se conocían, ahora se le suman acciones tácticas de alta complejidad, como por ejemplo el abordaje de un buque desde un helicóptero o la gestión y el seguimiento de grandes buques comerciales en mar abierto. De hecho, según estimaciones del Washington Institute for Near East Policy, los hutíes tendrían en sus manos minas de Lapa, lanzatorpedos, lanchas de alta velocidad artilladas con cohetes de corto alcance y hasta misiles de crucero antibuque, además, por supuesto, de capacidades operativas por tierra y aire. Pero ojo, porque la situación no solo puede ser a priori un problema para el comercio global, sino sobre todo una auténtica tragedia para las estimaciones de crecimiento de esta región. ¿Por qué? Pues porque el Mar Rojo estaba generando grandes expectativas para los países de la zona, especialmente, claro está, para Arabia Saudí. ¿Habéis oído hablar de NEOM? Pues eso. Alrededor del 10% de todo el comercio mundial pasa por las aguas del Mar Rojo. Para 2050 se prevé que el PIB del Mar Rojo se triplique con creces, pasando de 1,8 billones de dólares a 6,1 billones. Y se espera que el comercio crezca más de 5 veces, de 881.000 millones de dólares a 4,7 billones. Sin embargo, mientras los hutíes tengan el control, lógicamente todas estas inmensas expectativas pueden quedar en nada. Y todo esto es al final, queridos amigos, lo que explica que los países occidentales, y especialmente Estados Unidos, estén tomando cartas en el asunto. El problema, por supuesto, como ocurre siempre, es que una intervención más amplia podría hacer escalar el conflicto, especialmente un conflicto, el que podría enfrentar a Irán con Estados Unidos. Atentos. Una escalada en 3 pasos. En 2022 se creó el Consejo de Liderazgo Presidencial para fortalecer el gobierno de la República Yemení. De esta forma, el presidente Al-Hadi delegó sus poderes a un consejo de mando presidencial que estaba compuesto por 8 miembros y presidido por Rashad Al-Alimi, quien redobló su vinculación con Estados Unidos. Este fue otro de los numerosos tantos cosechados por Antony Blinken, uno de los secretarios de Estado más activos que podamos recordar, un auténtico todoterreno. It was a fruitful meeting.
and very positive. And today we look forward for this meeting to also result in positive outcomes and to enhance U.S.-Yemeni relations, which are historic and strategic at all levels. Once again, I would like to welcome Mr. Secretary and his accompanying delegation, and I'm very delighted to have this meeting. El problema es que esto hizo que los hutíes y sobre todo la asistencia iraní multiplicaran sus esfuerzos sobre el terreno, algo que encaminó el conflicto a una nueva escalada. Y es que, fijaros, la situación de Yemen encaja con todas las letras dentro de lo que se conoce como una guerra proxy, un conflicto sostenido por el interminable pulso que se libra entre Arabia Saudí e Irán. Claro que ahora las cosas se están poniendo aún peor. En principio, los hutíes luchaban con el respaldo de Irán contra el gobierno central yemení. Hasta ahí el conflicto era relativamente local. Luego, Arabia Saudí lideró una coalición árabe para contrarrestar a estos rebeldes, lo que hizo que estos últimos ya no solo apuntaran sus armas contra las autoridades de Yemen, sino también contra sus propios vecinos. Y así llegó la escalada regional. Y ahora los hutíes han puesto en su punto de mira a Israel y a los países occidentales, que lógicamente son aliados del Estado hebreo. Totally unacceptable attacks on merchant vessels by the Houthis in Yemen. These reckless Houthi attacks are a serious international problem, and they demand a firm international response. Pues bien, para contrarrestar esta amenaza, los Estados Unidos han anunciado la puesta en marcha de una operación naval conjunta en el Mar Rojo denominada Guardianes de la Prosperidad. Una campaña que involucra no solo a la coalición del Golfo Pérsico, sino también a las fuerzas marítimas combinadas de Reino Unido, Italia, Francia y Canadá, además de la asistencia logística de Holanda y Noruega, entre otros participantes. A priori, amigos, la idea de esta fuerza internacional es restablecer el orden en el Mar Rojo, garantizando en todo momento que se pueda navegar libremente por estas aguas. Por ahora no hay detalles sobre cómo se darán las operaciones para conseguir este objetivo, pero no hay que ser un genio militar para entender que esto va a requerir tarde o temprano destruir las capacidades ofensivas de los hutíes en las costas de Yemen. Y es aquí cuando justamente se abren dos caminos sumamente complejos. En primer lugar, el conflicto armado en Yemen, que a priori era una batalla entre rebeldes hutíes y el gobierno central, ahora resulta ser un complejo entramado de intereses árabes y extraárabes con un confuso trasfondo religioso y mucho más riesgo. De igual forma, si Estados Unidos termina definiendo otra vez a los hutíes como una organización terrorista, los combates tomarían otra escala, ya que carecerían de un reconocimiento institucional para poder negociar un eventual alto el fuego. En un segundo lugar, el avance de la ofensiva israelí sobre Gaza ahora es un dolor de cabeza para los actores regionales, ya que la ofensiva hutí en el Mar Rojo es una represalia directa a las acciones de Israel sobre el territorio palestino. Esta sería la primera señal de que los ataques de Hamas y la reacción de Israel podrían terminar en un quebradero de cabeza mucho mayor. De hecho, muchos expertos apuntan a que la idea de Irán es activar la mayor cantidad de focos posibles para agobiar las capacidades estratégicas saudíes y norteamericanas, algo que Teherán estaría logrando precisamente con la situación en Yemen. Queridos amigos, amigas, la cosa en Yemen se está poniendo muy fea. Los hutíes están logrando que la guerra entre Israel y Hamas traspase sus fronteras. Espero que ahora entendáis mejor la última acción militar de Estados Unidos. Pero dicho esto, el turno es para ti. ¿Qué opinas de la operación Guardianes de la Prosperidad? ¿Crees que hace bien Occidente en involucrarse en este conflicto? ¿Hasta qué punto Irán podrá seguir sosteniendo las operaciones hutíes en Yemen? ¿Veremos nuevos focos bélicos en la región? Déjanos, como siempre, tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo te resultó interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.